Buenos días muchachos, bienvenidos a esta nueva semana de clases con toda la pila y con todo el entusiasmo. Y bueno, pues hoy vamos a comenzar a hablar sobre la literatura neoclásica. Hemos estado viendo corrientes literarias y una pregunta que a mí me surgió cuando yo estuve estudiando esto fue ¿por qué en las clases de lectura, expresión oral escrita vemos sobre las corrientes literarias? Bueno, a mí me gusta mucho hablar sobre estas corrientes porque nos da un margen y nos da parámetros para poder así entender cuál ha sido el proceso de la creación literaria a lo largo de la historia. Acuérdense, en la historia los procesos políticos, religiosos, ideológicos han, han influido en el desarrollo del desarrollo de la literatura. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros estudiemos esta historia para poder conocer y comprender los procesos literarios. Necesitamos conocer la historia. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo quizás a finales en el último parcial? Bueno, porque todo esto lleva una secuencia. Recuerden que ustedes comenzaron con Leoye 1, tenemos Leoye 2, tenemos comprensión lectora 1, comprensión lectora 2, tenemos preparación de la lengua 1, preparación de la lengua 2, y estos temas deben de ir avanzando conforme ustedes van caminando para que así tenga ese sistema, ese orden, ¿no? Y que ustedes lo vayan comprendiendo. Ahora, habiendo dicho esto, pues hoy veremos el neoclasicismo. Y el neoclasicismo, bueno, pues obviamente también no solamente fue una etapa de creaciones, sino fue un periodo también social que influenció varios aspectos en la historia de este tiempo. Y bueno, pues la literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la ilustración, ¿ok? Con el fin de emular los valores de los autores griegos y romanos. Esta tendencia comenzó a mediados del siglo XVIII en Europa, pues con el fin de contrarrestar las enseñanzas de la época en pro de la cultura y la razón. Acuérdense que en la ilustración se trató precisamente eso, de ilustrar, de enseñar, de quitar ese tabú de que la gente del pueblo no tenía derecho a aprender y no tenían derecho a conocer y a estudiar y a prepararse. En la ilustración surge ese deseo por avivar la razón y el ser y elevar al ser humano en otro estado. Y obviamente pues en el neoclásico viene también esa parte de esos procesos. Y la literatura neoclásica, vuelvo a repetir, no solo influyó en la literatura en general, sino también en la música, en los artes, en la arte, en la pintura, en la escultura, la arquitectura, incluso en la ropa. En la literatura neoclásica pues se busca enaltecer las estructuras de los pensadores de la antigua Grecia y de Roma. ¿Ok? Se busca otra vez, acuérdense, la antigua Grecia estaba llena de pensadores como Aristóteles, como Sófocles, todos ellos que estaban tratando de generar y hacer que la mente se avivara para trascender, no conformarse solo con el pensamiento de un ser divino, sino que se buscara dentro de la persona el porqué de la vida, el origen de la vida, para qué era la vida, etcétera, etcétera. Dar respuestas a grandes interrogantes. ¿Ok? Y entonces, pues obviamente tenemos muchos de qué hablar sobre esto y vamos a comenzar pues hablando de su origen y su historia. Entonces les digo, esta literatura surgió en el auge de la ilustración y obviamente pues se manifestó, ya le comenté, entre el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y fue un movimiento que transformó la cultura, políticas y factores sociales en el mundo occidental y creó grandes cambios. Gracias a la ilustración surge la necesidad de expandir los principios de la libertad individual, la tolerancia religiosa, la razón, el método científico y la fraternidad hacia todas las áreas de expresión. Entonces, con la presencia de la filosofía empírica y la ciencia experimental, pues los escritores de la época buscaron transformar y transmitir una nueva forma de ver la vida. ¿Ok? Entonces se concentraron en aspectos relacionados con la moral, la mesura, el orden, el autocontrol, como manifestaciones contra
las formas barrocas imperantes de la época. También se presentó una serie de cambios en los géneros literarios porque se diversificaron, perdón, en otros formatos como las parodias, los melodramas, sátiras, cartas, diarios y ensayos. Entonces los ensayos en este tiempo se volvieron grandes divulgadores de ideas y pensamientos de los filósofos más importantes del movimiento. Entonces, como pueden darse cuenta, la poesía y la fábula emplearon animales y personajes valerosos entre sus protagonistas con el fin de generar historias que tuvieran un significado importante y que dejaran enseñanzas a los lectores. Y pues obviamente en este género, en esta corriente, perdón, cabe destacar el papel de las enciclopedias durante el periodo de divulgación de ideas de la Ilustración. La gente podía consultar las enciclopedias y podía entonces expandir su mente a nuevos conocimientos. Estas obras contemplaban supuestos filosóficos, políticos, sociales y científicos que pasarían a ser de dominio público. Las letras ya no estaban bajo el poder ni el control de las clases más pudientes. Ahora se encontraban en acceso a todo el que quisiera aprender. ¿Ok? Y eso me parece bastante interesante. Muy bien. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre las principales eras del neoclasicismo y vamos a ir viendo también sus características.